Gloria sea el nombre del que vive y reina para siempre. Estamos contentos y estamos gozosos. Gloria sea el nombre del Señor. A Dios sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza. Sea el honor y la majestad, porque Él vive y reina para siempre. Estamos bien contentos y estamos bien gozosos de estar en vivo. Gloria sea el nombre del Señor, por la misericordia que el Señor nos concede a cada uno de nosotros para seguir hacia adelante en esta grande bendición. Así que estamos bien agradecidos por la misericordia que el Señor nos concede a cada uno de nosotros para que nosotros podamos seguir hacia adelante creyendo, gloria al que vive y reina para siempre. Y estamos bien agradecidos porque Dios ha sido bueno, va a ser maravilloso. Saludamos a la iglesia que está presente en esta hermosa mañana, Iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, gloria sea el nombre del Señor, con los pastores Antonio González y su amada esposa Marlene Bach. Queremos saludar a la audiencia, a Lugir que está conectada, gloria sea el nombre del Señor, y los hermanos que van a estar a través de Facebook, a través de la página de la iglesia y también a través de Nuevo Renacer Radio TV. Así que estamos contentos y gozosos con los pastores Juan Román y Gladys Pino, que están en Vega Baja y las iglesias que ellos están presidiendo, gloria sea el nombre del Señor, ya que ya han parido, gloria sea el nombre del Señor, y tienen al pastor Freddy y la hija del pastor Juan Román pastoreando en Vega Alta. Así que estamos bien contentos y estamos gozosos, gloria sea el nombre del Señor. Iglesia Nuevo Renacer, con los pastores Freddy y su amada esposa. Así que estamos bien contentos y agradecidos por la misericordia del Señor. Así que estamos bien agradecidos. Acuérdense, los hermanos que necesitan la oración por enfermedad, por sus hijos, por sus nietos, por su hogar, para que Dios le dé la bendición y la cobertura que necesitan, gloria sea el nombre del Señor, para que puedan recibir de parte del Señor. Acuérdense que estamos transmitiendo a través de Facebook Live y a veces no podemos escribirle al momento porque no queremos mover el teléfono para que no haya una distorsión, gloria al que vive. Pero a todo el pueblo que está sintonizado y a todos los hermanos, pastores, evangelistas, congregaciones, les deseamos lo mejor de parte de nuestro Salvador, ¿verdad? Estamos bien contentos. Acuérdense que estamos dando el estudio, estamos estudiando un llamado, una salvación, y espero, ¿verdad?, que se gocen de una forma poderosa, de una forma majestuosa. Y acuérdense que Dios tiene diferentes pastores, diferentes evangelistas, diferentes congregaciones, gloria sea el nombre del Señor, y no podemos olvidar que todos trabajamos para uno. Puede ser que yo tenga, mis ovejas sean de una forma, tus ovejas sean de otra forma, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. Ella va a ser la misma hoy, mañana y por todos los siglos. Siempre ella va a ser la misma. Ella conoce cada cabeza, ella conoce cada mundo. Por eso es que de ella nadie se va a escapar, gloria el que vive y reina para siempre. Como estamos usando un llamado, una salvación, acuérdense, aquí no van a haber 3 llamados ni 3 salvaciones. Aquí solamente es un llamado, una salvación. Por más que te aparte y estés en el mundo y te reconcilies, te hicieron un solo llamado, la primera vez. Ya tú conoces el camino, tú tienes que seguir caminando. Acuérdate que Dios es amor, es misericordia, pero tenemos que abrir nuestro entendimiento para que Dios nos ayude a seguir hacia adelante. Así que saludamos a todos los hermanos de la Iglesia Nuevo Renacer y sus pastores también, ¿verdad?, y al grupo de jóvenes que están en Vega Baja. Así que comuníquese con ellos, gloria sea el nombre del Señor, a través de la página Nuevo Renacer para que los visiten los cultos, y comuníquese con Freddy también para que pueda visitarlos, gloria sea el nombre del Señor. Están en Guarisco, gloria el que vive y reina para siempre. Así que sigamos hacia adelante en esa bendición. No es fácil, no se está haciendo fácil, porque como decíamos en el culto, ¿verdad?, hacemos campaña al aire libre, vamos al caserío, vamos a la barriada,
Mira, vamos donde tengamos que ir, predicamos, cantamos. Dios llama a la gente, Dios llama a sus hijos con nombre, con apellido, mira, puede tener un lunar que nadie nunca haya visto. Y Dios le dice, tienes un lunar en tal sitio, tienes un nombre en la espalda. Mira, te voy a llamar por el seguro social, te voy a llamar, el número de teléfono tuyo es este. Y la gente no viene. Aún Dios llamándolo por nombre, apodo, apellido, por el color de ojo, de oreja, de pelo, Dios los llama y ellos no vienen. ¿Sabes por qué? Porque están atados. Están tan atados que se les hace difícil. Se les hace difícil, no a Dios, a ellos desprenderse de sus cadenas. Pero es que Dios rompe cadenas, sí. Dios rompe cadenas, pero nosotros arrastramos los eslabones. O sea, Dios rompe las cadenas y nosotros vamos arrastrando los eslabones y los eslabones se quedan enganchados en los sitios. Y a veces no podemos soltar el eslabón de donde se enganchó. Y a veces Dios nos llama y no hacemos caso. Gloria sea el nombre del Señor y se nos olvida de dónde, ¿verdad?, Dios nos sacó y lo que Dios hizo por nosotros. Por eso le exhortamos a la audiencia y a todos los hermanos cristianos, piénselo antes de apartarse del Evangelio, antes de irse de la casa de Dios por cualquier cosa. Porque el mundo está llamando a la iglesia, porque la iglesia que hoy le sirve a Dios pertenecía al mundo. Por eso es que esos deleites todavía están y combaten con nosotros. Así que hacemos una oración, estamos en vivo. Iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento con el pastor Antonio González. Estamos en Toa Baja, Candelaria. Teléfono 787-630-9924. Si nos quiere llamar, si tiene alguna duda o pregunta sobre el estudio bíblico, mire hermano, nos puede llamar, nos puede hacer preguntas, me llama por teléfono. Y nosotros cordialmente le vamos a contestar bíblicamente, paso a paso, cosas que tú no entiendes, cosas que tenías y ahora las vas entendiendo y vas comprendiendo. Así que oramos. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el privilegio maravilloso que tú nos concedes a cada uno de nosotros. Mira la palabra que va a ser leída, manifiesta tu poder, tu gloria. Ella tiene el poder de libertar, ella tiene el poder de hacer milagros y prodigios mientras se predica. Te pido que te glorifiques, te pido que te manifiestes de una forma poderosa, de una forma majestuosa. Ayúdanos, Dios, para poder seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Vamos a la escritura en el libro, en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Consideramos San Juan capítulo 10 versículo 7. Evangelio según San Juan 10, 7. Dice: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Dice así la poderosa palabra del Señor. Jesús, el buen pastor. Volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al que vive y reina para siempre. Le pedimos disculpas, ¿verdad? Estamos en vivo, gloria sea el nombre del Señor. Siempre pasan problemas técnicos, pero a Dios sea la gloria, a Dios sea toda la honra y todo el honor. Así que Juan me avisa si estamos bien, darle un like para proseguir hacia adelante. Gloria al que vive y reina para siempre. Le buscamos el Evangelio según San Juan capítulo 10 en el versículo 7. Gloria al que vive y reina para siempre. Volviendo pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas.
Yo soy el buen pastor, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Puede sentarse. Oiga bien, estábamos hablando y estábamos diciendo el domingo pasado que Dios está buscando una iglesia de profundidad. Hoy en día la iglesia se ha convertido en una iglesia de superficie. Y cuando digo que la iglesia se ha convertido en una iglesia de superficie, es que la iglesia está imitando a otros que están haciendo el trabajo de parte de Dios. Nadie quiere esperar su momento y nadie quiere esperar la oportunidad que Dios le tiene reservada para que ellos puedan manifestarse en el tiempo que Dios quiere que ellos se manifiesten. Y se ha convertido la iglesia en una iglesia de superficie y se ha olvidado prepararse a una iglesia de profundidad. Por eso es que Dios está tratando de acercarse al pueblo y decirle a la iglesia que nos está viendo, que nos está escuchando, que cada uno aquí tiene que empezar a pagar el precio. Y la iglesia de hoy en día no quiere pagar el precio, ¿saben? No es lo mismo que yo vaya a buscar un local y abra y ponga un nombre de iglesia y allí me lleve 500, 200 o 100 personas y los lleve a ese local y yo no he pagado el precio para ganarme el pastorado. Porque para ganarse el pastorado hay que pagar un precio. No es lo mismo yo como evangelista irme por las redes sociales y me pongo el nombre de internacional mundialmente y empiezo a traer mucha profecía a través de la internet y de momento tengo 10,000 y 15,000 personas detrás de mí. ¿Por qué? Porque estoy trayendo profecía, porque no estoy pagando el precio para yo ser un buen evangelista. Porque aquí no se trata de mucha profecía. Las profecías son buenas, ¿sabe? Hablar en lengua eso es bueno, danzar en el espíritu eso es bueno. Pero si usted se da cuenta, ya en las iglesias ni se está danzando ni se está hablando mucho lengua. Porque todo el mundo ahora está imitando las lenguas del Espíritu Santo. Ahora aquel prende el televisor, se mete al internet y ve a aquel evangelista como la lengua. Y ahora se ha convertido la iglesia de superficie en imitar lenguas del Espíritu, porque aquel las habla y yo tengo que hablarlas también. Y Dios está buscando una iglesia de profundidad. Por eso es que lo que yo acabo de leer, Jesús está diciendo: volvió pues Jesús, oiga bien, volvió pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no las oyeron las ovejas. ¿Por qué las ovejas no oyeron? ¿Por qué no pudieron oír las ovejas? Porque las ovejas de profundidad, escuchen, las ovejas de profundidad, ¿saben? Las ovejas que están a la profundidad no le interesan las palabras de la superficie. Las ovejas que están en la superficie no quieren escuchar palabras de profundidad. ¿Por qué? Porque ellos son solamente oidores, no son ovejas. El que es oidor de la palabra de Dios y no olvidadizo es una oveja de profundidad, que no está pendiente mucho ni a la profecía, ni al hablar mucha lengua,
ni el brincar por toda la iglesia, aunque eso sea bueno, sino que está pendiente a lo que el Espíritu a través de su palabra está hablando. Por eso cuando usted ve el baño que está a la parte posterior de nosotros, que cuando usted cree que esto nació los otros días, esto antes de comenzar en el huerto del Edén, escuche, antes de esto comenzar en el huerto del Edén, comenzó en la patria celestial, donde ángeles de profundidad y ángeles de superficie, ¿escuchó? Ángeles de profundidad. No le interesó lo que se empezó a hablarle en la superficie en el reino de los cielos. Porque cuando apareció aquel ángel a hablar por la superficie, muchos ángeles de profundidad subieron para arriba a escuchar una nueva voz. Y aquellos ángeles fueron expulsados del reino de los cielos. Pero los que se quedaron en la profundidad, esos permanecen en el reino de los cielos. Hoy en día la iglesia está escuchando muchas voces. ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba, en la superficie. Pero muchas ovejas que están en la profundidad saben lo que está pasando en la superficie sin tener que subir. ¿Por qué? Porque el que escudriña la escritura sabe que allá arriba no hay que buscar ¿qué? Nada, sino que la palabra de Dios está en la profundidad. No en la profundidad de los hombres, está en la profundidad ¿de qué? Del evangelio. Está en la profundidad ¿de qué? De la palabra de Dios. Está en la profundidad del Espíritu Santo, porque el hombre y la mujer, para poder entender el mundo espiritual, el que lo lleva a la profundidad es el Espíritu Santo. Para enseñarle y para mostrarle los secretos y los misterios que están en el reino de los cielos en cuanto a un llamado y una salvación. Cuando vamos al huerto del Edén, empezamos a ver que en el huerto del Edén, escuche, en el huerto del Edén habían tres personajes. Perdone, en el huerto del Edén habían 4 personajes. 4 personajes. Y usted dice, no, en el huerto del Edén solamente estaba Adán y Eva y la serpiente. En el huerto del Edén habían 4 personajes. Y te voy a mostrar el 4º personaje. Estaba Adán y estaba Eva. Y estaba la serpiente. Pero la serpiente no era una culebra, sino que la serpiente era aquel ángel que lanzaron del reino de los cielos y lo encerraron allí juntamente. Y Dios dice, pruébame aquellas dos creaciones que yo hice también, para ver si ellos creen en lo que yo hablé con la profundidad que yo les hablé, que de todo lo que estaba en el huerto podían comer menos de aquel árbol que estaba allí. Adán siguió en la profundidad. Eva se fue a la superficie y empezó a escuchar la voz. Una conversación. Comía fruta y no pasó nada. Hasta que sacaron al hombre que estaba en la profundidad. Cuando sacan al hombre de la profundidad, comió y se abrieron los ojos. Y viene el 4º personaje, la simiente del pecado.
Satanás es el padre de la mentira, pero Satanás es, mire, el dueño del pecado. Ese es el cuarto personaje. Ese es el que usted y yo tenemos, en el cual estamos combatiendo todavía. Con el Espíritu de Dios, con la palabra de Dios, con el Dios Padre, con el Dios Hijo a favor de nosotros, y todavía el pecado nos domina. Fueron expulsados del huerto de Edén. Aparece Caín, el fruto del pecado. Y nace Abel, el fruto de la obediencia. El bien y el mal caminando en el planeta Tierra. Ahí están. Abel se mantuvo en la profundidad aunque el enemigo le hablara. Pero Caín siempre estaba en la superficie. Y cuando Caín caminaba sobre la superficie, en la superficie, oiga, el enemigo podía controlarlo, porque en la superficie todo el mundo empieza a escuchar de toda clase de profecía, de toda clase de mensaje, de toda clase que convence al hombre, que hace sentir bien la carne. En la superficie, los oídos oyen lo que el mundo habla, pero en la profundidad del espíritu, el hombre de Dios se prepara para no contaminarse con la superficie. Aleluya. Gloria a Dios. Y la iglesia está contaminada por la superficie, porque dejaron de ser una iglesia de profundidad. Entonces, el maestro dice: yo soy la puerta de las ovejas. Antes que yo llegara, llegaron los ladrones y los salteadores para traer un evangelio, para convencer a las ovejas. Pero las ovejas no escucharon, pero hubieron muchas ovejas que escucharon. Amén. Hoy en día, las iglesias que estaban en profundidad se han convertido en iglesias de superficie, arrastrando otras iglesias a los hermanos. Como dicen por ahí. No es que lo digo yo. Es como dicen por ahí, que hay gente que le gusta pescar en peceras ajenas. Hay iglesias que están tirando carnadas en peceras, que se llaman iglesias en peceras, sacando los peces de profundidad, los mejores peces. El enemigo está con una caña pescando, oiga, buenos peces, está pescando para sacar de la profundidad ovejas que llevan 30, 40 años en el fundamento del evangelio, que en el fundamento de la palabra de Dios los están sacando de lo que habían creído y los están llevando a una superficie, los están llevando, oh gloria sea el nombre del Señor, a desistir de lo que ellos creyeron por primera vez para convertirlos en la superficie. Aleluya. Y empiezan a decir: a la verdad que antes yo estaba mal, ahora estoy bien. Pues claro, porque el pecado nos hace sentir bien. Usted no sabía eso, que el pecado nos hace sentir bien, porque el evangelio empieza a exigirnos ciertas cosas que a la carne no le gustan, y cuando el evangelio nos lleva a la profundidad es para ahogar y enterrar allá abajo en la profundidad al viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y ese viejo hombre no quiere estar metido en la profundidad. Porque es lo que quiere es superficie. Abel y Caín. Una iglesia que se va, una iglesia que se queda. Y te lo voy a repetir culto tras culto. No, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. No, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Pues antes que te escogiera a ti desde el vientre de tu madre, cogió a Caín primero que tú y que a mí. Que hoy puede ser que Dios te escogió desde el vientre de tu madre para tú ser un Caín. Y que Dios te escogió desde el mismo vientre de tu madre para tú ser un Abel. Y como tú dices que tú eres hijo de Dios,
Pues Dios va a separar los hijos de la luz de los hijos de la tiniebla. Dios va a coger a la iglesia de profundidad y la va a poner a la derecha en el camino de Abel. Y Dios va a coger a la iglesia de superficie y la va a poner en el camino de Caín. Aquí nadie puede decir solamente y llenarnos la boca de que somos hijos de Dios. Sí, yo sé que yo soy hijo de Dios, pero la actitud mía y mi comportamiento hay que empezar a analizarlo. Cada uno tiene que analizar su comportamiento, su actitud, porque yo puedo ser hijo de Dios como Caín y comportarme como Abel. Yo puedo ser Abel y comportarme como Caín. Entonces, cuando usted ve la pizarra, oiga bien, mire bien la pizarra. Mire bien la pizarra. ¿Qué usted ve en la pizarra? ¿Qué usted nota? Esos hermanos que le buscan defecto a todo y siempre le buscan controversia a todo. ¿Qué usted ve en la pizarra? Esos hermanos que nos están viendo y esos hermanos que están a través de Facebook Live, a través de la emisora Nuevo Renacer Radio TV, ¿qué usted está notando? Oh, gloria sea el nombre del Señor en la pizarra. Tú que le buscas 20 vueltas al gato, 20 patas al gato, tú que le buscas 20 soluciones, busca algún defecto. ¿Qué defecto tú le encuentras a eso que está ahí? Porque siempre la gente va a buscar un defecto, pero nadie busca los defectos que tenemos. Cuando empecemos a mirar el defecto que nosotros tenemos, nosotros mismos podemos entender que el Evangelio nos está llamando por primera vez a un llamado, a una salvación, porque aquí el reino de los cielos no tiene compromiso con nadie. El reino de los cielos está buscando ovejas, está buscando pastores evangelistas, está buscando profetas que sean de profundidad y no profetas ni pastores de superficie. Gloria a Dios. Aleluya. Existe lo bueno, pero también existe lo malo. Mi opinión personalmente, yo nunca había visto lo malo. Nunca. Yo siempre creí que lo malo estaba en el mundo. No, hermano. Lo malo está dentro de la iglesia. Porque el mundo camina conforme a sus deseos. Pero nosotros cuando estamos en la iglesia se manifiesta que todo lo malo. Y el mundo nos señala: Dios, pero tú no eres cristiano. Dios, pero tú no eres pastor. Adiós, y ese candado que tú tienes. Adiós, y esa chivita que tú tienes. Pero ven acá, porque tú caminas así. Adiós, porque tú vistes así. Los cristianos no visten así. Yo me río porque a veces la iglesia pelea por cosas tan sencillas que no se da cuenta. Mira, hermano, ir a la iglesia en minifalda no es malo. No, eso no es malo. Ir a la iglesia con los senos por fuera, eso no es malo. Malo es el hermano que está viendo, que se le daña la cabeza. Pero usted sabe algo, cuando usted va para el tribunal y va entrando a pasar por la máquina de detectores de metales y usted la ve con los senos por fuera y en una minifalda, el alguacil que está allí sentado le dice: usted no puede pasar aquí frente al juez.
Entonces miramos para atrás y nos vestimos. Pero llegamos a la iglesia, nos dicen algo y nos molestamos. Porque el malo no está afuera, el malo está adentro. En el mundo nos sometemos a las leyes, en la iglesia no nos sometemos. ¿Usted sabe por qué? Porque no vemos a quién, al jefe en la puerta. Aquí es una presencia que se siente. Pero si el maestro estuviera en la puerta, todo el mundo llegaba como el maestro decía. Entonces Caín se encargó de qué? De preparar bien al hombre, de preparar bien a la mujer, para cuando llegara el evangelio, Caín se encargara de matar a Abel. Por eso es que en mí se levanta Caín para destruir a Abel. Abel representa, es el hombre que Dios llamó a una salvación, al hombre que Dios llamó a sacarlo de los deseos del mundo para traerlo a la congregación. Esa es la representación de Abel, que nosotros ya no hacemos lo que antes hacíamos, que bebíamos, que estábamos en fiesta, que nos metíamos droga, que estábamos en los deleites. Ahora estamos en el evangelio. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pero Caín también, ahora también está en el evangelio, y a Caín no le interesa nada del evangelio. A Caín lo que le interesa es el mundo. Aleluya. Oigan bien lo que voy a leer. Sí, porque puede ser que hayan hermanos y tengan dudas y se estén cuestionando ellos mismos. Y es bueno que te cuestiones para que te des cuenta que dentro de ti Caín te habla. Cuando tú ves que te estás cuestionando, es que Caín te está hablando. Dice, en el libro de San Juan capítulo 10, en el versículo 14, fíjate lo que dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Oiga bien el 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Él conoce sus ovejas. Escuche, Él conoce sus ovejas. Y las mías me conocen a mí. Las ovejas que son de Él, te lo voy a explicar. Las ovejas que son de Él, Él dice, yo soy el pastor de las ovejas. Mis ovejas cuando me escuchan, me conocen a mí y yo las conozco. ¿Por qué? Porque las ovejas de siempre están en la profundidad escuchándolo a Él. Oiga, o sea, las ovejas, Él dice, o sea, te lo voy a leer de nuevo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. O sea, mire lo que Él está diciendo. Mire, dos ovejas. Caín y Abel son las dos ovejas. Caín y Abel son las dos ovejas. Aquí estamos cuando Caín mata a su hermano, están en el campo. Dos ovejas. Mis ovejas, yo las conozco. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. ¿Es que lo conocen? Mire esto. Ok, el 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ahí está. El sacrificio de un llamado y una salvación. Ahí está. El 16. También tengo otras ovejas. Él no dice que no son ovejas. Dice, también tengo otras ovejas. Ovejas de superficie. También tengo otras ovejas. ¿Viste que no dije? ¿Viste? ¿Tú entiendes que Él no está despreciando a ninguna oveja? Yo tengo otras ovejas. ¿Te das cuenta, Caín? ¿Te das cuenta, Abel? Que Él no niega que tiene dos ovejas. Él dice, no, yo tengo dos ovejas. También tengo
otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Sabe? Él tiene que buscar ¿qué? La otra oveja. ¿Por qué? Porque esa es la oveja que le pertenecía a él, pero que no quiere vivir ya en la profundidad, sino que en la superficie. Entonces él lo va y lo busca. Él va y lo busca para que empiece a escuchar y empiece a oír. Para que haya un rebaño, no pueden haber dos rebaños. En esta mañana la iglesia La Roca, la voz del arrebatamiento, le está haciendo un llamado a las ovejas a través del estudio bíblico, a través de Facebook Live, a través de Nuevo Renacer. Le está haciendo un llamado a las ovejas para que vuelvan a ser ovejas de profundidad y no ovejas de superficie. Santo, aleluya. Y los que nos están viendo a través de Nuevo Renacer, que a lo mejor ya se desconectaron, se fueron, que Nuevo Renacer está transmitiendo desde la iglesia La Roca, dándole la oportunidad. Puede ser que digan, la gente se va a ir, porque mira este predicador lo que dice. Pues déjame decirte, Caín, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, Dios te está llamando a profundidad, no a superficie. Santo, aleluya. Porque en la superficie todo el mundo sobrevive. Pero en la profundidad, la presión es más fuerte. Y hay gente que no quiere que la presión en el evangelio. Mire, Judas no quiso la presión. Pedro quiso la presión y la profundidad. Entonces, tú tienes que estar pendiente. Porque él dice en el Evangelio, según San Juan capítulo 10, en el versículo 16, también tengo otras ovejas. Oye, Pastor Juan Román, esto del internet, de Facebook, de transmitir en vivo se ha convertido en una bendición gloriosa, pero también en una maldición. Porque ahora los hermanitos no llegan a la iglesia y ven el culto de su congregación a través de Facebook. No, me sentía cansado y no fui al culto, pero vi la transmisión por el teléfono. Si no te perdiste el culto, pero lo importante es llegar al culto. Porque cuando tú estás cansado, tú te levantas a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Pues a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, de la noche, tú tienes que levantarte porque el culto te está llamando. Porque el que te llamó a hacer a la profundidad. Y hay mucha gente que ahora ve los cultos a través del teléfono y se les olvida llegar a la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, aquí está su presencia. Sí, sale por el teléfono, sale a través de... Sí. Pero aquí el compromiso es llegar a la casa de Dios. Porque si te quedas en tu casa, te conviertes en una oveja de superficie que te sacaron de la profundidad para que te quedes en la comodidad como estaba Caín. Aquí tenemos que ser, óyeme, ovejas de profundidad y no de superficie. Porque lo que es ventaja no es desventaja y lo que es desventaja no es ventaja. A veces un bien hace un mal y un mal hace un bien. Y no todos están capacitados. Por eso es que él dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿De qué redil tú eres? No, yo soy de redil del reino de los cielos. Pues vamos para la pizarra.
redil? Una pregunta, ¿de qué redil tú eres? No, yo soy de redil del reino de los cielos, mire. Este que está aquí era de redil del reino de los cielos. Mire, Judas era de redil del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Padre lo cogió, Jesús lo cogió una noche entera después de estar orando y le puso nombre como apóstol. Y tú te llamas Joven y este se llamaba apóstol. O sea, ¿entiendes eso, iglesia? ¿De qué redil tú eres? Bueno, soy de redil del reino de los cielos, sí, pero Judas fue del reino de los cielos. Caín fue del reino de los cielos. El ángel que cayó era del reino de los cielos. Oiga, si hubo un hombre que Dios usó para dejar esto ilustrado, fue un hombre llamado Pablo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios escogió a Pablo. Y Pablo fue uno de los apóstoles que fue muy distinto a los demás. Pero que Dios tampoco lo libró del pecado. Pablo fue uno de los apóstoles que más hizo. Pero usted sabe algo. ¿Usted quiere saber algo? Pablo tenía una lucha y una batalla con el pecado. ¿Verdad que tú no encuentras ninguno de los defectos del pecado de Pablo? ¿Verdad que no? Nadie, tú puedes buscar en la escritura cuál era el pecado de Pablo. Y como no aparece, la gente dice, no, Pablo era perfecto. Pero Pablo, en el libro de los Romanos, cuando fue puesto a prueba, empezó a hablar de la ley. A la verdad que la ley es buena. Y la ley me permite muchas cosas. Pero Pablo dice, pero cuando llegó la gracia, el mandamiento, algo pasó. Fue algo distinto en mí. Es que lo que estaba muerto, cuando llegó la gracia, le dio vida a lo que estaba muerto. Y lo muerto que estaba muerto revivió y me llevó a la caída, al pecado. Entonces, el pecado revive y yo morí. Y dice, miserable de mí. Lo mismo que te pasa a ti y me pasa a mí. Y el mandamiento, cuando cogió ocasión, le dio vida al pecado. Para decirle a Pablo que no se creyera mejor que nadie y no se hiciera superior a nadie. Dice que el pecado revivió y él murió porque le dio parte y ocasión al pecado. Y dijo, miserable de mí. Se sintió como un miserable. Igual que tú, igual que yo, que cuando hacemos cosas nos sentimos hechos unos miserables. Pero si eso no te hace sentir eso, entonces tú no empiezas a pelear con lo que te está combatiendo. Ahora, si tú te deleitas y te ríes y gozas, pues entonces la palabra de Dios no ha hecho efecto en ti. Entonces Pablo sigue relatando el pecado. Entonces Pablo dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Pero Pablo no dice lo que estaba haciendo. O tú me estás diciendo a mí lo que tú estás haciendo. Eso nadie lo dice. Entonces Pablo empieza a relatar cómo el pecado empezó a bofetearlo. Entonces dice Pablo expresa y a través del Espíritu Santo lo relata y dice, te he rogado, Padre, que quites de mí esto. ¿El qué? Es que esto me está acabando. ¿Pero qué te está acabando? Entonces empezamos de rodillas a confesarle a Dios lo que estamos haciendo y ya Dios lo sabe.
Entonces, la divina respuesta, el evangelio que está aquí escrito, el que había puesto a Judas, el que había puesto a Caín a prueba, a ver si ellos se arrepentían del pecado que estaban cometiendo. Pero como no se arrepintieron, tuvieron que vivir en la afrenta del pecado y en la perdición del pecado que los asedió. Te he rogado que quites de mí esto, te he rogado 3 veces. Y la divina respuesta le contestó: bástate de mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Entonces por ahí hay un evangelio que dice que nosotros no somos débiles. Pues yo declaro que yo soy un débil ante el ofrecimiento del pecado en mi vida. Si tú no, pues atenta a las consecuencias, que como le dijeron a Caín, oye, a la puerta está tu caída, a la puerta está tu pecado, porque ha caído el semblante delante de mí. Porque la iglesia, antes de cometer el pecado, se le cae el semblante delante de Dios. Gloria a Dios. Los hermanos, a veces Dios les habla. No, yo esto, yo aquello. Cayeron. Que yo te dije. Porque antes de la caída viene que el engrandecimiento del espíritu. No, a mí nada me domina, a mí nadie me va a dominar, el pecado ya yo lo tengo dominado. El que dice eso termina dominado por el pecado. Hoy Antonio González, la iglesia de la Roca, la voz del arrebatamiento, le está diciendo a los hermanitos y a las hermanitas: le está diciendo a los hermanitos y a las hermanitas, como David le tocaba esa voz con el arpita: porque el pecado del demonio te está bofeteando. Pero cuando escuchas un predicador que te mete en la profundidad, te gozas porque te está hablando de lo que te está pasando. Pues si te está hablando a lo que te está pasando, pues no subas más a la superficie, quédate en la profundidad. Y aunque te sientas que te estás ahogando, que se ahogue el pecado, pero tú mantente allá abajo, porque mientras el pecado está bajo la profundidad, no puede manifestarse en la superficie. Eso es lo que pasa, que Dios nos ha llamado a estar en la profundidad y no en la superficie, porque en la superficie quien gobierna es el pecado. Hay que estar metido allá abajo para ahogar los deseos del pecado, los placeres de la concupiscencia que nos están matando. Hay ovejas que no son de este redil, pero son ovejas. Y también tengo que traerlas para que oigan. Hoy yo te digo, ¿qué oveja tú eres? ¿La oveja del plantío o la oveja de pasto verde? Oiga, Puerto Rico está pasando por uno de sus peores momentos, pero también por uno de sus mejores momentos. Dame, Marlene. O sea, Puerto Rico está pasando por uno de los peores momentos y de los mejores momentos. Está Nuevo Renacer, está Yarián, está Lugil, está Michelle Álvarez, está Roberto Enrique, está Raymond González, está Rafael Llano, mi tocayo, y Milagro Hernández, y a los hermanos que no nos dan like ni tampoco nos escriben porque tienen miedo que Dios los saque a flote también. Esos son los que escuchan de alejito, de superficie, que tienen miedo que Dios los pesque. Y Puerto Rico está pasando por el peor momento y por el mejor momento. Puerto Rico está pasando por el mejor momento y por el peor, y por el peor y por el mejor, como usted quiera decirlo. No, vamos a orar por Puerto Rico. Estoy oyendo mucha gente, estoy orando por Puerto Rico para que Dios traiga la paz. Pero ven acá, tú no le estabas pidiendo a Dios que hiciera justicia por lo que había pasado desde el huracán. Pues ahí está la justicia de Dios. Tú no estabas cansado diciendo que los políticos son unos corruptos, que se robaron los chavos de María. Pues entonces, ¿para qué te estás quejando de lo que estás viendo? Deja que Dios trabaje.
Deja que Dios trabaje. Deja que Dios haga su obra, deja que Dios meta su mano, deja que Dios alcance a través de su amor y de su misericordia, que Él haga lo que tenga que hacer. Tú no te metas en los pensamientos ni en los planes de Dios, porque si Dios se va a llevar enredado a medio mundo, el mundo está en la superficie y se está llevando a la iglesia que está en la superficie. Nosotros mantengámonos bajo las aguas del Espíritu, en la profundidad del Espíritu, y lo que pase arriba es el problema de arriba, y nosotros mantengámonos dentro de las aguas salutíferas. Sí, Señor, aleluya. Vamos a mantenernos abajo y olvídate de lo que pase arriba. El mundo tiene su gobernante, oh gloria sea el nombre del Señor. Y si la iglesia tiene su gobernante, ¿por qué preocuparnos? Si el gobernante de nosotros se llama el Padre Celestial. Deja que ellos hagan justicia. Pero todo el que se meta con la ira del cordero va a tener problemas. Porque se va a levantar el cordero que está en el escudo y va a llevarse enredado a medio mundo. Y la gente no puede seguir haciendo lo que quiera dentro de la casa de Dios. La gente no puede seguir haciendo lo que sea con la palabra de Dios cuando la usan. Vamos a decir la verdad, vamos a hablar de la verdad, vamos a traer esto, vamos a traer aquello. La gente se le está olvidando, gloria sea el nombre del Señor, que aquí Caín se está levantando para destruir la iglesia, pero aquí también se van a levantar los Abel para que la iglesia siga funcionando. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y cuando el mundo crea que tiene a Abel aplastado, es que Abel está levantando, pisoteando a Caín. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso Dios le dice a la iglesia: ¿en qué camino tú andas? Si andas en el camino de Caín o en el camino de Abel. Por eso le digo a la audiencia de Nuevo Renacer, la audiencia de Nuevo Renacer, ¿dónde tú estás? ¿En Caín o en Abel? No, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Pues antes de cogerte a ti desde el vientre de tu madre, también cogió a Caín. No, Dios me escogió desde el vientre de mi madre, y antes de coger a ti y a mí desde el vientre de mi madre, cogió a Judas. ¿Cómo? Sí. Antes de usted y yo llegar al planeta Tierra, Dios escogió. Mira, aquí está el primero, desde el mismo vientre de Eva. Antes de usted y yo aceptar a Cristo como Salvador, mira, Jesús cogió un apóstol llamado Judas, que lo vendió por 30 monedas. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no lo dejaba tranquilo. Yo me gozo porque este apóstol le ofrecieron un trono y una corona. Un trono y una corona. Y lo cambió por 30 monedas. Que después ni la usó. Otro apóstol, Pedro, le ofrecieron un trono y una corona. Y este luchó y batalló con su vida para obtener un trono y una corona. ¿Entendió eso? Pero este, para ganarse ese trono y esa corona, tuvo que pagar el precio. Y la iglesia de hoy en día no quiere pagar el precio. La iglesia de hoy en día quiere un trono, quiere el reino de los cielos, sin sacrificio y sin problema. Y cuando hay sacrificio, hay obediencia. Y cuando hay obediencia, hay sacrificio. Gloria a Dios. No, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Mira, a este también, a ver. Por eso es que hay una puerta de salvación. Por eso es que hay un trono y una corona que brilla. Por eso usted ve a Caín, espíritu de error, en tiniebla, y una puerta de condenación. Jesús dijo: yo soy la puerta. Pero yo tengo que decirle a la audiencia que está ahí: Satanás también tiene una puerta. Y se está llevando más gente por aquí que Dios que por aquí. Por eso es que ven una corona sin brillo. Porque a este tienen que darle también la corona sin brillo. Y el trono también sin brillo. Porque es en tiniebla lo que se ganó. La iglesia que se quede va a pasar por este camino.
ese va a ser su recompensa. La iglesia que se vaya, ese es tu camino. Y eso es lo que le espera. Pero tenemos que pagar el precio. Tenemos que empezar a pagar el precio. Porque si no pagamos el precio, ¿cómo vamos a seguir hacia adelante? Por eso es que el paño dice, cuando usted observa en el Evangelio según San Juan capítulo 10, Evangelio según San Juan capítulo 10, en el versículo 14 y el versículo 16 te está hablando de dos caminos. Mis ovejas escuchen mi voz y me siguen. El 16, Juan 10, 16 dice, hay ovejas que no son de este redil, pero yo también tengo que traerlas. O sea, él no dice que no son ovejas. Al contrario, tengo otras ovejas también que se pasan en la superficie caminando. Los quiero llevar a la profundidad, pero ellos no quieren. Y como tú no quieres, Dios no tiene problema. ¿Tú sabes por qué Dios no tiene problema? Porque Él le va a dar a cada uno según su camino. Después vamos con Efesios 1:17 y Efesios 4:30. Y usted va a ver. Porque, ¿sabes? Búscale los defectos. Cuando tú le encuentres un defecto, es que ese defecto es el tuyo. Porque a veces los hermanos y a veces los que nos están viendo y a veces los que están viendo el paño dicen, no, pero es que esto es un defecto. No, porque todo lo que está aquí son citas bíblicas y la Biblia no tiene ningún defecto. Aleluya. Sí, pero es que eso está mal. ¿Por qué? ¿Qué está mal? No, porque esa cita bíblica, ¿y dónde yo saco esa cita bíblica? ¿De la biblioteca? No. Todo lo que está aquí tiene nombre y apellido. Juan, Efesios, Timoteo. Todo lo que está aquí puesto es Juan, Efesios, Timoteo, Romanos, Pedro, Judas, Efesios, Juan. Todo lo que tú ves aquí es Jeremías, Satanás, Anticristo, el espíritu de error. Todo eso está en la Biblia. No, que eso está mal. Bueno, si está mal, es que mire, la oveja es estrecha de vista, no ve mucho. Y siempre ve lo que le conviene. Mire, usted va por la calle caminando y usted ve cientos de papeles volando, ¿verdad que sí? Cientos de papeles. Pero cuando tú un billetito de 20, en la forma que tiene, el colorcito ese tú lo conoces así mismo. Ahí los ojos se ponen profundos. Esos son chavos. ¿Es cierto o no es cierto? Hay mucho orocovi, cadenas de orocovi. Y si tú, esa es de verdad. Cuando son de embuste, eso es de embuste. Ni te preocupes en levantarla. Pero cuando son de verdad, el color ¿qué? Es distinto. Porque la carne sabe lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, a veces yo voy con la gente, ¿verdad? Con la gente que yo trabajo, me lo llevo a comer. Canto el día en el caserío comiendo Bimbo y Limber, Mallorca y Malta. Cuando te lo lleva a comer, no, dame esto a la carta. ¿Qué? ¿Qué yo si tú lo que te pasas comiendo es Bimbo y Limber? No hay que comer bueno, cuando otro paga como bueno. Pero cuando yo pago, no lo barato. Yo me llevo una vez 2 hermanos. Entonces voy a una iglesia con esos 2 hermanos y el pastor de la iglesia y su esposa me invitan a comer. Ando con 2 personas, no te preocupes. Pues llegamos al restaurante, pues yo pido lo que está a la carta. 8 y pico, 9 y pico el plato. Entonces él pide una pechuga, arroz blanco, habichuela, y la esposa pechuga, arroz blanco y habichuela. Dame un bistec a mí, como está la carta, dame un bistec, arroz blanco y habichuela. Pues está bien, ¿usted qué quiere? No, yo quiero una sopa de langosta. Yo quiero una sopa de camarón. Todo el mundo hizo así.
Yo no sabía dónde meter la cara. Ay, Señor. En la casa comen sopa de tortolita y de paloma. No tiene Y que cuando otro les paga, dámelo de camarones. no tiene que ser. Porque son ovejas de superficie. Siempre tienen, mira, el Judas por encima, el listo. Yo he ido a comer y llevo a algunas personas, le digo, pide lo que tú quieras. Porque yo sé, pide lo que tú quieras. Pero cuando no llevo mucho chavo, le digo, mira, tengo tanto, vamos a comer aquí. Ah, pero no hay problema. Cuando yo pido lo que tú quieras, que yo lo pago, no te preocupes. Y a su nombre. Gloria a Dios. Así es el Evangelio. Dice la Biblia que cuando nosotros nos convertimos, dice que el Maestro se sienta con nosotros, dice, y Él cenará con nosotros. Dice, yo cenaré con Él. Tú estás contento y gozoso y para aquí y para allá. Y el Maestro, tú le estás dando de comer al Maestro como tú te sientes. Pero de momento la tortilla se vira y dice, y yo le voy a dar a Él de comer. Y cuando Él empieza a dar comida, eso yo no lo quiero. No, es que esto yo no puedo con eso. Entonces, cenaré yo con Él y Él cenará conmigo. Entonces, cuando Él nos da la comida, no la queremos. Pero se levantan los hombres de superficie y dan cualquier clase de comida y la queremos. Pero cuando se mete un hombre de profundidad que trae un buen pescado, que un buen corte, que fue allá abajo a buscarlo, que se le hizo difícil, que por poco se ahoga, no, ese no lo queremos. En el mar hay muchas clases de peces, con esto termino, de pescados. Hay pescados que se pueden comer y pescados que no se pueden comer. En el mar hay un pescado que le llaman el pez gato. El pez gato, para lo que funciona, es para hacer caldo de pescado. ¿Por qué? Porque lo que tiene es espina por todos lados. Y de ahí es que sale el buen caldo de pescado. Que no sirve para comerse, que tú tienes que hervirlo. Tú lo hierves y sale el mejor caldo de pescado. Y todas las espinas se... Y la carne se desmedusa. Y a su nombre. Gloria. Así que deja de estar siendo pez pescado, pez gato. Tienes espinas por todos lados. Conviértete en una oveja. Dios nos llamó a ser oveja. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por el privilegio maravilloso que tú nos concedes a cada uno de nosotros estar en tu casa, en tu presencia. Mira la audiencia de Nuevo Renacer Radio TV. Bendícelos, sana a los enfermos, a los cautivos, Dios amado. Glorifícate y manifiéstate de una forma en especial. Sana a los enfermos, levanta a los paralíticos, Dios amado. Mira las congregaciones, ayuda a los pastores, ayuda a los ministros, ayuda a los evangelistas, Padre, para que ellos puedan ser de bendición. Padre, gracias porque mira a Brenda, Dios amado, ha llegado a tu casa, se ha gozado, Dios amado, en este poco tiempo, Dios amado. Bendícela también, sigue bendiciéndola, Dios amado, ya que lleva tiempo, Dios amado, que ha entregado su corazón a tus manos, Dios amado, y hemos visto la grandeza que tú has hecho con ella. Glorifícate en la congregación, hermanos que no vinieron, Dios amado, que la gracia y el poder del Espíritu Santo se deje sentir de una forma especial. Nos vamos de tu casa, pero amado de tu presencia, que esa presencia linda, bella, hermosa, maravillosa nos trajo, es la misma que nos va a llevar a nuestros respectivos hogares bajo la acción de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. dice la iglesia, Amén. saludos a los unos a los otros en el amor del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en Nuevo Renacer Radio TV.